Buenos días y bendiciones para todos mis hermanos, mis amigos, siervos, siervas del Señor, familiares que me escuchan, consiervos que me escuchan, amigos. Estamos en esta mañana aquí reunidos para compartir una palabra especial de parte del Espíritu Santo de Dios. En un culto de primicias. El mes de enero es un tiempo de primicias, es un tiempo de comienzos, de nuevos comienzos, de nuevas expectativas, de planes, proyectos, metas. Un culto de primicias, no solamente enfocándolo en el aspecto físico de la ofrenda natural de la tierra o del ganado, sino un culto de primicias que toda persona convertida, sea hombre o mujer, debe dar a Dios como un estilo de vida. La palabra de Dios que voy a compartir es un versículo que dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, la palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el culto de primicias no solo es el aspecto físico de la ofrenda, como lo dije anteriormente, la ofrenda natural de la tierra o del ganado, sino desde el punto de vista de las primicias que nosotros como personas, todo hombre o mujer, debe hacerle a Dios. Como un estilo de vida. Más bienaventurado es dar que recibir. Dice la palabra de Dios, y en todo esto os he dado ejemplo de cómo trabajando así debéis ayudar a los débiles y acordaros de las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando vivimos el culto de primicias como un estilo de vida, nos convertimos en instrumentos de su amor para Él y para el mundo. Un culto de primicias como un estilo de vida. Nos convertimos en instrumentos en sus manos. Instrumentos de su amor, porque por su amor, por su paz y su misericordia, estamos aquí. Dice, nos convertimos en instrumentos de su amor para el mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Habla la palabra que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como culto racional. No estamos hablando solamente del trabajo de nuestras manos, sino nuestro cuerpo, es decir, nuestra vida, nuestra esencia, nuestro ser, nuestra naturaleza. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículos 1 y 2. Este versículo me enseña tres características. No debemos presentar nuestro cuerpo a Dios de cualquier forma, al igual que la ofrenda física, ya sea de la tierra o de nuestros ganados. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y es un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti, para mí, para cada uno de nosotros, hombres y mujeres convertidos, hombres y mujeres de fe? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para ti y para mí?
Dice la palabra en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y le dio de sus atributos. A su imagen. Él es un espíritu. Es decir, Él se comunica en nosotros a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Entonces, ¿qué quiere decir que nos dio atributos de su imagen? De su esencia espiritual en nosotros a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu humano. Y dentro de esos atributos espirituales de Dios está el amor, la bondad, la misericordia, la mansedumbre. Y hay muchas otras características que recibimos de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de un culto de primicias, que este enero del 2022, todo el mes ha sido, ese es el tema básico, el tema central. Un culto de primicias a Dios. Un culto de primicias y no solamente de lo que produce tu tierra o del trabajo de tus manos. Quiero enfocarme en varios aspectos en el culto de primicias. Un culto de primicias de tu ser, de tu esencia, de tu naturaleza, de la naturaleza que Dios te dio. Porque acabo de mencionar el texto de Génesis, que Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, cuando nosotros damos un culto de primicias a Dios, las primicias no son solo lo que te sobra, sino lo que tomas de lo primero que recibes de Dios y lo entregas con un corazón agradecido. Las primicias no es lo que damos a Dios de lo que nos sobra, sino de lo primero de todo lo que tomamos de Dios. Y se lo ofrecemos a Él en un culto de acción de gracias, con una entrega voluntaria, con un corazón agradecido. La palabra de Dios dice, no des por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú presentas hoy a Dios un culto de primicias, por necesidad, por recibir las bendiciones de Dios y no por agradarle a Él por lo que Él es en ti, por lo que Él es en mí, por lo que Él es en cada uno de nosotros. Entonces, ese culto de primicias no es con un corazón agradecido. No lo enfoquemos solamente en la parte física o natural, sino desde una persona convertida que da a Dios como un estilo de vida. El verdadero sentido de la bienaventuranza. Esta palabra es una bienaventuranza, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es más de satisfacción, es más de gozo, es más de alegría, es más de plenitud. Es más de satisfacción cuando damos que cuando recibimos. Cuando damos aún de lo que no tenemos. Cuando damos de lo que nos sobra. De lo que nos falta. Cuando damos de lo que nos falta, no de lo que nos sobra. Cuando damos de lo que nos falta, entonces Dios ve nuestro corazón. Ve la disposición. Y este es el énfasis que quiero compartir contigo en esta mañana. En el corazón de la enseñanza cristiana hay una frase que resuena con profundidad a través de los siglos. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Estas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo y registradas en la palabra de Dios no son meramente un consejo ético ni una sugerencia benevolente. Son el fundamento de un estilo de vida transformador que va mucho más allá de las prácticas rituales o las ofrendas materiales. En el contexto del culto de primicias, esta verdad cobra una visión aún más rica en el contexto de nuestra vida. Hay una verdad escondida detrás de esa bienaventuranza. Hay una verdad que a través de los siglos ha permanecido, invitándonos a entender que la entrega a Dios
no debe limitarse al aspecto físico de lo que producimos, sino que debe abarcar cada faceta de nuestra existencia como hombres y mujeres convertidos. El culto de primicias tiene sus raíces en las escrituras hebreas, donde se establecía que la primera parte de todo lo que la tierra producía o que nacía de nuestro ganado debía ser ofrecido como ofrenda a Dios en señal de gratitud. No por compromiso, no por obligación, no por imposición. En señal de gratitud y reconocimiento de su soberanía sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta verdad? Sin embargo, a medida que avanzamos en la revelación bíblica y llegamos a la era del Nuevo Testamento, a la etapa del Nuevo Testamento, este concepto de la bienaventuranza, de más bienaventurado es dar que recibir, se expande hasta convertirse en un llamado a entregarle todo a Dios. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, vemos algo importante. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero un capítulo más adelante, él expresa en este texto de Hebreos 12:2 un contexto rema espiritual, una palabra profética espiritual que trasciende tiempo y distancia. Hebreos 12:2 es un rema profético para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, hombres y mujeres de fe que escuchan esta palabra en esta mañana. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra vista debe estar en Él, en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, Él es el autor y fuera de Él no hay nadie. Nuestra fe no depende de las circunstancias, de nuestros ojos naturales, de nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras posibilidades, nuestros recursos, nuestro tiempo. Nuestra fe depende de que depositemos todo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en Él. Dice la palabra en Proverbios, dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros dejamos de ver por nuestra vista natural y miramos por los caminos de Dios, entonces entendemos que es en Él, a través de Él y con Él, en que nosotros vamos a obtener la victoria. Cuando nuestra fe va a crecer. Nuestra fe no va a crecer por las circunstancias. Nuestra fe no va a crecer por nuestras fuerzas. Nuestra fe va a crecer cuando nosotros nos depositamos en Él. Y entonces Él, en su multiforme gracia, derrama sobre nosotros bendiciones. Nos ayuda a crecer a través de su Espíritu Santo en nuestro espíritu humano, para que aprendamos a incrementar la fe, como dice la palabra. Si tuvieres fe como el grano de mostaza. Le dirías a esa montaña, le dirías a esa circunstancia, a ese problema, a esa necesidad, muévete. ¿Estás activando esa fe hoy? Activar esa fe es ese culto de primicias, que no es solamente lo físico, lo tangible, sino lo espiritual. Eso es lo que agrada a Dios. Entregarle a Dios todo en un culto de primicias. Primero debemos entregarle nuestro tiempo, que no es tiempo nuestro, es tiempo de Él, porque Él por su misericordia nos regala el tiempo de vida. Tenemos un principio y un fin, y todo está escrito. Él sabe el día de nuestro nacimiento y el día de partir a su presencia. Debemos entregarle en un culto de primicias nuestras habilidades,
esos dones, esos talentos, esas habilidades, esos conocimientos adquiridos a través del estudio, del trabajo, de la experiencia de la vida. Debemos depositarla en sus manos para que Él las multiplique, para que Él las haga crecer como esta semilla de mostaza. Debemos entregar nuestras emociones. Nuestras emociones. En nuestra mente está el alma. Perdón, en nuestra alma está la mente, la voluntad y las emociones. En el alma humana que Dios colocó en cada uno de nosotros cuando sopló el aliento de vida, nos dio un alma. Y dice la palabra que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el alma a Dios que la creó. Que la creó por el ruá, por el soplo de vida sobre nosotros. Y en esa alma, ¿qué es lo que el enemigo busca? Porque el enemigo no busca tu conocimiento, ni tu estatura, ni tu color de piel, ni tu talento, ni tus recursos. El enemigo busca tu alma, porque allí en el alma está toda la esencia de lo que Dios nos dio. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Cuando nosotros entregamos nuestra alma a Dios, como dice el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Cuando entregamos nuestra mente, es decir, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de ser. Cuando entregamos nuestra voluntad, cuando llevamos cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, entonces estamos en ese culto de primicias. Cuando ya nosotros venimos delante de la presencia de Dios y viene algo a nuestro sentir, a nuestro instinto, a nuestro espíritu humano, y nosotros nos preguntamos, Señor, ¿cómo deseas que yo actúe en esta o aquella situación o en esta circunstancia? Cuando depositamos nuestra mente y llevamos cautivo todo pensamiento humano a la mente de Cristo, es decir, nos sujetamos a su voluntad. Cuando llevamos nuestras emociones, que es la capacidad de sentir. La capacidad de sentir amor. La capacidad de sentir odio, rencor, temor o resentimiento. Cuando nuestras emociones las depositamos en Cristo a través de la cruz, entonces vamos a ser unas personas sanas emocionalmente. Cuando entregamos nuestra mente, nuestra voluntad, la voluntad, cuando nuestra voluntad no es la nuestra, sino la de Dios. Hágase en mí tu voluntad. Lo decimos cuando proclamamos la oración del Padre Nuestro. Hágase en mí tu voluntad. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos entregando a Dios como culto de primicias nuestra voluntad humana sujeta a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, a los designios de Dios, a la multiforme gracia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida? ¿Estamos entregando nuestras relaciones? Es que yo decido, es que yo quiero, es que yo deseo. Cuando nuestras relaciones en el ámbito secular, natural, familiar, en el ámbito de humanidad, de amigos, o aún en el ámbito sentimental, las depositamos en Dios. Muchas veces escuchamos de nuestros mayores, de nuestros padres, nuestros abuelos y personas mayores: esa relación no te conviene. ¿Cuántos de ustedes recibieron esa palabra de parte de su papá o su mamá? Esa amistad no te conviene. Porque ellos veían mucho más allá de lo que tú y yo veíamos de pronto en nuestra inocencia o nuestra falta de carácter o nuestra falta de visión. Dios ve mucho más allá. Él escucha lo que hablan de ti a escondidas y quizá por eso aleja personas de ti. Personas que estuvieron en nuestras vidas en una temporada, pero ya no están, porque para bien o para mal cumplieron un ciclo, cumplieron el propósito por el cual Dios permitió que estuvieran. Para bien o para mal, para formar nuestro carácter, para hacernos crecer.
Dice la palabra en Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? Cuando tú vas a un evento, a un matrimonio, a un cumpleaños o a alguna actividad social a la que te invitan, tanto el hombre como la mujer se colocan sus mejores vestidos. Se arreglan su cabello, las damas se arreglan sus uñas, se maquillan. Los hombres se colocan su mejor traje porque van para un evento. Yo te pregunto, ¿cómo te estás presentando delante de Dios? Como dice en Josué capítulo 3, cuando antes de llegar al Jordán, a la orilla, Josué le pidió al pueblo que se santificara por 3 días. En Josué capítulo 3. Y dijo, deteneos y santificaos por 3 días. Limpiaos. Y en Josué 4 dice, y cuando el arca que tipificaba la presencia de Dios pase delante de vosotros, seguid en pos del arca. ¿Detrás de quién estás siguiendo? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu guía? ¿A quién estás prestando tu oído? Dios nos recuerda en esta mañana que Él es nuestro amigo generoso, que está allí a la puerta, esperando que tú te despojes, que tú abras la puerta de tu corazón y le permitas a Él entrar a tu vida. Nos recuerda en esta entrega generosa y constante que radica una bienaventuranza, que no podemos ser encontrados solamente como personas buenas o justas. Hay amigos que dicen, yo no robo, no mato, no consumo licor o consumo drogas de ningún tipo. Soy un hombre de paz, soy un hombre de bien, soy un hombre de hogar. Soy un hombre de buenos principios, de buenos pensamientos. Yo me pregunto y te pregunto, delante de la presencia de Dios, ¿será eso suficiente? ¿Será eso suficiente solamente decir, soy una buena persona, soy un buen ser humano? Cuando estemos delante de la presencia de Dios y lleguemos en su presencia, como dice la palabra, fuimos hallados faltos. Fuimos colocados en balanza y fuimos hallados faltos delante de Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos antes de que vengan a nuestra mente. Él conoce nuestros deseos más íntimos. Aún lo que hay en lo secreto de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro ser. La bienaventuranza dice, más bienaventurado es dar que recibir. Vuelvo y pregunto, y vuelvo y me pregunto, y vuelvo y pregunto. ¿Qué estás dando a Dios? ¿Tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe? Nos estamos depositando en la cruz de Cristo para perdón de pecados, para arrepentimiento, para sanidad, para restauración, para restitución, para vida eterna. Estamos cumpliendo con esos pequeños requisitos. Tú, hombre, mujer, varón, sierva y siervo de Dios, que Dios nos ha llamado a compartir su palabra. Estamos siendo testimonio delante de nuestra familia, nuestros vecinos, la congregación, los consiervos de culto. Estamos siendo de testimonio en esta vida y en nuestras generaciones. Estamos siendo de testimonio. La palabra de Dios nos dice, teniendo en derredor vuestro tan grande nube de testigos. Esa palabra es para ti y para mí. ¿Cuántas veces has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado que lo primero que dicen es, miren, eso que es cristiano? Miren, eso que es cristiano. Hay muchos ojos puestos en ti y en mí. Hay muchos ojos puestos en nosotros.
Y podemos durante toda nuestra vida hacer muchas cosas buenas, pero cuando fallamos una vez, viene el dedo acusador. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? Para comprender verdaderamente el peso de estas palabras, es necesario situarlas en el contexto bíblico. En Hechos 20, el apóstol Pablo, al dirigirse a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en su último encuentro con ellos y antes de su viaje a Jerusalén, a manera de despedida, durante este tiempo, era un tiempo cargado de emoción, de sabiduría. Pablo les recuerda cómo vivió entre ellos, sirviéndolos con humildad y dedicación. Pablo tenía mucho conocimiento. Antes de llegar a los pies de Cristo, era un hombre que había estudiado, un hombre que conocía muchas cosas. Era un hombre preparado, ilustrado. Era un hombre de conocimiento. Quizá tú, amigo, amiga que me escuchas, has tenido la fortuna y la oportunidad de poder cursar cursos superiores, universitarios de pregrado y posgrado. Y tienes muchos diplomas colgados en la pared de tu oficina, de tu casa, de tu habitación. Estás poniendo todos esos recursos, esos talentos, esas posibilidades al servicio de los demás, con humildad, con dedicación, con esfuerzo, con esmero. ¿Estás poniéndolo a tu servicio o solamente los tienes allí acumulados en tu cabeza? Necio, le dijo el Señor, ¿de qué te vale tanto conocimiento si esta noche perderás tu alma? ¿De qué te valen tantos títulos, tantos diplomas, tanto conocimiento, si cuando estés en un cajón podrás meter los diplomas, un cartón con unas palabras escritas, pero todo ese conocimiento que adquiriste durante los años que Dios te dio de vida, se van contigo? Es tiempo de ofrecer ese culto de primicias a Dios para servir. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado dar que recibir. Este es un principio fundamental. Y en todo esto dice el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso antes de partir a Jerusalén. Y en todo esto os he dado ejemplo como trabajando y como he hecho y cómo debéis de hacer también vosotros para ayudar a los débiles. Acordaos de las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esas palabras las dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, recordando las palabras de Jesús. Este versículo no está aislado, está conectado a la vida, al ministerio de Pablo, quien demostró con que el dar no es solo una obligación religiosa, es una expresión de amor a Dios y amor al prójimo. El apóstol Pablo no solo predicaba esta verdad, sino que la vivía día a día. Trabajaba con sus propias manos para mantenerse a sí mismo y a los suyos. Compartía todo lo que tenía con los necesitados y dedicó su vida a llevar el mensaje del Evangelio a las naciones. ¿Estamos haciendo eso? Quizá tú me podrás decir, amigo o amiga que me escuchas, es que tú lo haces porque eres ministro de culto, eres ministro del Evangelio. Te preparaste para eso. Pero no solamente damos un culto de ofrenda a los evangélicos, o los cristianos, o los hombres y mujeres que profesamos a Cristo en nuestro corazón. Todo ser viviente, toda creación de Dios, debemos dar un culto de primicias a Dios de agradecimiento. Las aves cantan en la mañana. Aún los animales, cuando hay una tormenta, se inclinan. Y hemos visto muchos y cantidad de videos de diferentes animales en diferentes lugares del mundo, que cuando hay una tormenta o una lluvia fuerte, se inclinan en sus patas delanteras en agradecimiento a Dios. ¿Verdad? Debemos llevar ese mensaje. La palabra y el término bienaventurado en el texto original del griego se refiere a una felicidad profunda.
bienaventurado. Si dividimos etimológicamente la palabra, bien es bienestar, es beneficio. Y aventurado es una persona con buena ventura, con buena esencia, con buen ser. Una bendición y una paz interior que viene de vivir en armonía con la voluntad de Dios. No se trata de una felicidad superficial basada en circunstancias externas, sino un gozo duradero que surge cuando nuestras vidas están alineadas con el diseño divino. El culto de primicias. Hoy me pregunto y te pregunto, ¿qué debemos hacer para volver nuestra mirada a Dios? Para corregir nuestro camino. Me enseña la palabra en Génesis que tanto Caín como Abel, en el tiempo que debían presentar ofrenda de primicias a Dios, el uno era agricultor y el otro era ganadero, se dedicaba al ganado. Y dice que Abel preparó lo mejor con tiempo, dispuso en su corazón, es decir, no hizo las cosas a la ligera, sino que como él estaba apercibido de su trabajo, de lo que hacía, él sabía cuáles eran los primeros frutos, cuál era lo mejor, y lo apartó con agrado de su corazón para Dios. Pero Caín no lo hizo de esa forma, sino que cogió lo primero que encontró. Y a Dios agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y todos conocemos la historia. Me pregunto y te pregunto, ¿en cuál de las dos esquinas estamos? ¿Estamos presentándonos delante de Dios como Abel, preparando nuestra ofrenda, nuestra vida? ¿O quizá, con dolor en nuestra alma, estamos teniendo el espíritu de Caín, de venir delante de la presencia de Dios de cualquier forma a la carrera, por cumplir, pero no por voluntad, no por decisión, no por sentimiento de agradecimiento, sino simplemente por cumplir, porque es un requisito, porque es una norma que está establecida? Debemos ser hombres y mujeres que tenemos que saber que dar a Dios es una bienaventuranza que muestra el propósito de nuestra existencia como hombres y mujeres convertidos, que incluye la llamada a dejar de ser carnales, porque el cuerpo físico vuelve a la tierra. Cuando nosotros hacemos un culto de ofrenda de primicia de nuestro ser, de nuestra esencia, es algo de nuestra voluntad, de nuestras emociones, es algo espiritual como un estilo de vida. Debemos dejar de ser carnales para hacer bendición a los demás. No solamente ser recipientes de las bendiciones. No solamente acostumbrarnos a recibir y recibir y recibir y recibir, pero nunca dar. Porque nunca tenemos. Porque siempre nos quejamos. Porque siempre estamos inconformes con lo que somos o cómo somos. Con lo que tenemos, en donde vivimos, con lo que nos colocamos de vestido, con los alimentos que vienen a nuestras manos. Siempre estamos inconformes. Hay una palabra del griego koiné, que es la palabra vellón. El culto de primicias vellón, lo físico. Vellón representa lo físico. Es una palabra del griego koiné que traducida al inglés se traduce también al español como más allá de, más allá, fuera de. Es decir, cuando nosotros hacemos una ofrenda vellón a Dios, estamos dando más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestro conocimiento, fuera de nosotros, más allá, es decir, algo sobrenatural que no depende solamente de nosotros. Una ofrenda vellón es una ofrenda que va más allá de todo, más allá de nuestros recursos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es decir, cuando nos entregamos por completo, de una forma permanente a Dios.
significa que estamos hablando de algo que va más allá del ámbito material, que no se limita a lo tangible, a lo que se puede ver, a lo que se puede tocar, a lo que se puede cuantificar. Se refiere a explorar dimensiones mayores, profundas y espirituales que están más allá de lo obvio o lo superficial. Entonces, cuando hacemos una ofrenda vellón, del griego koiné, se nos indica que estamos expandiendo el enfoque más allá de nuestros propios límites o un aspecto específico para abarcar cosas mayores o más profundas. Una ofrenda más allá de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio ser, de nuestra propia esencia. Es decir, cuando nos despojamos por completo y nos entregamos a Dios. En el contexto bíblico, el culto de primicias tiene su enfoque en el Antiguo Testamento, cuando la ley mosaica ordenaba que todo hombre y mujer debía dar de las primicias de sus frutos de su ganado. Pero cuando tú das mucho más allá de lo físico, hace algunos años conocí a una persona en una iglesia donde yo me congregaba como miembro, que esa mujer vendía dulces y vendía pasabocas. Y ella cada día llegaba a la casa, y yo era el conserje en aquella iglesia, y me dejaba 1.300, 1.500, 2.000 pesos colombianos de la época, porque su esposo era un hombre que consumía droga. Y ella caminaba y llegaba hasta allá y me dejaba ese dinero. Y yo el domingo le entregaba todo lo que en la semana ella había colectado, y ella entregaba su ofrenda. Y yo le preguntaba, ¿por qué tú me lo traes? ¿Por qué no te lo llevas? Y dice, porque si me lo llevo con tanta necesidad que tengo, quizá yo lo gasto o mi esposo lo toma para consumir droga. Ella entendió el principio de dar. Y no solamente hacía el esfuerzo de darlo, sino que hacía el esfuerzo de llevarlo hasta donde yo estaba. Iba y venía a pie. Y hoy es una mujer bendecida, porque entendió el principio de dar. En el contexto bíblico físico, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se hablaba de la primicia, de lo primero de los frutos del ganado. Pero en el contexto espiritual, en el Antiguo Testamento, Dios estableció que los israelitas ofrecieran la primera parte de todo lo que producían: cosecha, ganado, ganancias, como señal de que Él es el creador y dueño de todo. Eso está en la palabra en Éxodo 23:19 y en Levítico 27:30. Estas ofrendas eran un acto de obediencia, gratitud y confianza en la provisión futura. En el Nuevo Testamento este concepto trasciende mucho más allá y se centra no solamente en lo material, sino en el mensaje cristiano que amplía el culto de las primicias a la vida del hombre y la mujer. Al hombre y la mujer convertidos, creyentes. Hechos 20:35 refuerza esto al vincular la entrega generosa con la bienaventuranza divina, mostrando que la adoración a Dios no se limita a rituales externos o a un ritmo de música, de un contexto de melodía suave. Hemos mal aprendido a través del tiempo, que la alabanza y la adoración son dos estilos de música que varían de acuerdo al ritmo. Uno es más alegre y otro es más suave. Pero la adoración va mucho más allá de una melodía. La adoración es un estilo de vida. Cuando nosotros damos un culto de adoración a Dios en nuestro diario vivir, en nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir, como un estilo de vida, ese es un culto de primicias que debemos entregar a Dios. El significado espiritual es reconocer que Dios es la fuente de todo. Es la fuente de todo en todos y en todo. Y si Él es la fuente de todo, nosotros ¿por qué queremos dejar de hacer su voluntad? ¿Por qué queremos dejar de obedecerle?
Así como cuando el hijo está en la casa de sus padres y hasta que no cumple la mayoría de edad, o aquí en algunos países hasta que no termina una carrera universitaria, está bajo la autoridad de los padres. Pero llega un tiempo que la ley dice de emancipación, cuando esta persona tiene que salir de su hogar y tomar las riendas de su vida. Pero no deja de ser hijo. Puede ser un adulto mayor de edad, quizá mayor de 25 años, y ya tomó su rumbo, y ya abrió rancho aparte, como dice el adagio popular. Pero nunca deja de ser hijo. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios hechos conforme a su imagen y semejanza, ¿por qué nosotros queremos dejar de ser hijos? Queremos dejar de obedecer la voz de nuestro Padre, lo que Él nos pide que hagamos, lo que Él desea que hagamos, lo que Él anhela que hagamos. Solamente somos hijos para recibir los beneficios, pero no somos hijos para poder también obedecer y sujetarnos a las normas establecidas, hacer lo que debemos hacer, cumplir lo que debemos cumplir. El ser padre y el ser hijo es algo recíproco. Tú das, pero también recibes. No es solamente de recibir. El culto de primicias es entender que es algo de ida y vuelta. El culto de primicias es algo que debemos entender. Es una entrega completa a Dios. No es solamente hoy domingo, no es solamente cada 8 días cuando vas a la iglesia. Es cada tiempo, es cada momento, es cada instante de tu vida, desde el momento de tu nacimiento hasta cuando partamos a la presencia de Dios. El culto de primicias es un culto de adoración permanente. Cuando tú conviertes la adoración como un estilo de vida, cuando das gracias a Dios en todo y por todo, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Él entendió que con bendición o sin bendición, Jehová era el mismo. Jehová no se mueve por tus emociones, por tu llanto, por tus sentimientos, por tu necesidad. Él se mueve por un corazón dispuesto, por un corazón, como dice la palabra que dijo de David, que era un hombre conforme a su corazón. Pero tú dirás, pero la Biblia me enseña que David fue un hombre que pecó, que adulteró, que aún asesinó y que hizo cosas malas delante de Dios. Pero el Salmo 51, 52, el Salmo 35, son salmos en los cuales David reconoce que falló. Son salmos en los que él se desnuda delante de Dios en su espíritu y reconoce que como ser humano es un ser limitado y que depende de Dios. Cuando él dice, alma mía, alaba a Jehová, él estaba pidiéndole a su alma algo intangible, algo que no se puede palpar, que no se puede tocar, que no se puede ver, que adorar a Jehová. ¿Cómo estás adorando a Jehová? Solamente con tu cuerpo físico, con tu vestido, con tu apariencia de hijo de Dios, de hija de Dios. Que llegas al templo y así como llegas sales. Que llegas a la iglesia y así como llegas sales. O estás adorando a Dios como un estilo de vida. La adoración es el origen de nuestra vida. Porque dice Miqueas capítulo 6 versículo 2, ¿qué espera Jehová de ti? Miqueas 6:8, perdón. Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios, ¿qué espera Jehová de ti? Hacer justicia y amar misericordia. ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo misericordiosos? La Biblia me enseña un pasaje de la viuda y el juez injusto. Ella venía delante del juez para que hiciera justicia a su favor acerca de un asunto específico. Pero el juez injusto una y otra vez no prestaba atención a la súplica de esta mujer. Pero esta mujer persistió, insistió, hasta que este juez injusto dijo en su corazón, voy a hacerle justicia de su petición para que no me moleste más.
Y este juez injusto, humano, imperfecto, hizo justicia por cualquier circunstancia que lo haya motivado, pero fue justo delante de esta mujer. Y ella, por su persistencia, recibió lo que quería. Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, Él fue justo. Dice que nosotros nos debemos presentar delante del trono en el estrado de sus pies. Presentar a Jesucristo como nuestro abogado. Y también está allí Satanás, para acusarnos, como dice Apocalipsis 12:10. El acusador que te acusaba delante de Dios de día y de noche ya no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, y nos depositamos en la cruz de Cristo, entonces ese poder y esa autoridad le es arrebatada a Satanás. Y ya no tiene poder ni autoridad sobre ti. Y nosotros estamos allí en el estrado de los pies de Cristo, y Jesús es nuestro abogado, y ya Dios nos ve limpios y aceptos a través de Jesucristo. Cuando nosotros nos depositamos en la cruz de Cristo, entonces estamos entregando una ofrenda que va más allá de lo natural. Le decimos a Dios Padre, reconocemos su autoridad, reconocemos su paternidad, reconocemos tu soberanía sobre nosotros. Esa es la actitud correcta. Cuando entregamos nuestras capacidades, nuestras relaciones y nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Ser abogado, ser médico, ser predicador, como en mi caso. Tener determinados bienes materiales, cumplir con ciertas expectativas de vida, con los estándares que el mundo te ofrece. Aquí en mi país hace algunos días falleció un artista de música popular que quizás en 12, 13 años de carrera artística logró lo que humanamente se había propuesto. Pero vuelvo al pasaje, ¿de qué te vale ganar tanto si esta noche te piden tu alma? Falleció trágicamente en un accidente, ¿verdad? Y logró muchas cosas materiales y tenía muchos deseos y anhelos en su corazón de cantarle a Dios. Pero cada vez más lo pospuso y lo pospuso y lo pospuso. Y Dios tiene muchas formas de llamarnos. Nos llama con lazos de amor, con lazos de misericordia, pero también nos llama con juicio castigador. ¿Cuántas veces, hombre, amigo, mujer que me escuchas, has escuchado palabra de Dios, te regocijas, te alegras en tu corazón y dices, voy a cambiar? Acabamos de terminar un tiempo, una temporada, y empezó un nuevo ciclo, quizá para la comunidad que se rige por el calendario grecorromano, dicen es el nuevo año. Un nuevo año de oportunidades, de cosas, de anhelos, de metas, de proyectos, de deseos, que quizá el año pasado no pudiste cumplir. Muchas veces he dicho en algunos mensajes anteriores que el 2025 fue el año de la preparación, fue el año de la búsqueda de la intimidad. Y como es el eslogan y el lema del ministerio en este año, tiempo de reino, en Marcos 1:15, tiempo de reino, tiempo de predicar el evangelio de la cruz para arrepentimiento, para sanidad, para perdón de pecados, para salvación y vida eterna. Es tiempo de nuevos comienzos. Pero hay muchas cosas que dejamos a medias, que empezamos y no concluimos. Y Dios desea que nosotros seamos constantes, que seamos perseverantes, que seamos resilientes, que lo que nos propongamos lo terminemos. Porque va a llegar un día, una tarde, una noche, va a llegar un momento en que las puertas de tu vida se cierren. Y entonces dice la palabra que allí viene el lloro y el crujir de dientes. Viene la incertidumbre. ¿Será que por tanto tiempo que estuvo en la iglesia obtuvo la salvación? ¿Será que está en la presencia de Dios? ¿Será que con las buenas obras que hizo de justicia, de amor y de misericordia
alcanzó la benevolencia de Jehová? Yo me pregunto y te pregunto, si hoy yo o tú partiéramos delante de la presencia de Dios, ¿tú estás completamente seguro? ¿Estás segura? ¿Estás convencido de que con los años que tienes caminando en el Señor, obtienes el tiquete de tu salvación? Para sanidad, para perdón de pecados, para vida eterna en Cristo Jesús. El ofrecerle lo primero a Dios en cada área de nuestra vida, de nuestra existencia, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos le pertenece a Él y dependemos completamente de Él. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en que aún te falta el centavo para el peso? Que durante años has batallado con una actitud, con un comportamiento, con un estilo de vida, con un tipo de pensamientos, y quizás tú dices, es que yo me esfuerzo, es que yo doy todo, es que yo hago todo lo humanamente posible. Pero tenemos que entender que somos seres humanos y que tenemos una genética natural por herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que hay cosas que están en nosotros, que nosotros no las pedimos, pero están allí. Y te hablo de la forma siguiente. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén y fue expulsado con Eva del huerto del Edén, nosotros heredamos ese pecado original. Ni tú ni yo estábamos allí, pero lo heredamos inconscientemente, sin querer. Pero cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por toda la humanidad, ni tú ni yo estábamos allí. Pero un día hicimos una oración de fe, recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y entonces, en ese momento dejamos de ser criatura, creación, y nos convertimos en hijos. Es decir, recibimos de esa naturaleza y recibimos de esos beneficios. Es un acto de entrega total. Él no se entregó a medias, Él se entregó completamente. Ese término de entrega total es la palabra surrender. Cuando nosotros hacemos un surrender, es decir, estamos haciendo una entrega total. No hay nada en nosotros, dentro de nosotros y fuera de nosotros que nos pertenezca. El cuerpo es creación de Dios, con sus defectos, sus enfermedades y sus cambios fisiológicos y morfológicos. Y el alma es de Dios, que por su misericordia nos las dio a través del soplo de vida, a través de la esencia de Dios en nosotros, a través de la creación. Pero esa alma no nos pertenece, le pertenece a Dios. Esa alma le pertenece a Dios. No se trata solo de dar algo a Dios, sino de entregarle el control total de nuestras vidas. Ofrecer la primicia de nuestro tiempo, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, es decir, nuestra alma. Alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 103, versículo 2. El salmista David, en un momento de desesperación, hace este salmo, esta oración, y él mismo se dice así: bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso significa poner la voluntad humana, nuestra voluntad, antes que la nuestra, poner la voluntad de Dios antes que la nuestra, poner nuestra voluntad humana en la voluntad de Dios, para que permitamos que Él moldee cada aspecto de quiénes somos y cómo vivimos. Debemos aprender también a ser canal de bendición para otros. Cuando vivimos el culto de primicias como un estilo de vida, nos convertimos en instrumentos de su amor para el mundo. La palabra de Dios lo dice en Romanos
capítulo 12, versículos 1 y 2. Nuestra entrega del tiempo, de las habilidades, de los recursos, es algo que no es nuestro. Desnudo vinimos al mundo y desnudo nos vamos. Nos colocan un vestido, nos colocan en un cajón de madera, nos colocan en un lugar en el cual ni tú ni yo tenemos ya uso de conciencia y razón. En vida muchas personas han dicho, cuando yo fallezca yo quiero que hagan esto y aquello, que me coloquen esto, que coloquen esta música. Y muchos familiares cumplen con ese último deseo, esa última voluntad. Pero ese muerto, esa persona que está allí ya en ese cajón, no disfruta de esa última voluntad, no ve ese último vestido que le colocan, no escucha esa música que pidió que le colocaran, no ve cuántas personas están allí, amigos o enemigos, que lloran unos con naturalidad, otros con sentimiento y otros hipócritamente. Él no ve nada de eso. Entonces, ¿por qué nos esforzamos con pedir cierto tipo de voluntades cuando después que el alma sale de nuestro cuerpo ya no tiene ni razón? Nada de lo que hay viene a nuestra mente, ya no hay más recuerdo, porque el cuerpo se desvanece en la tierra. El cuerpo se desvanece en la tierra. Entonces, Jesús dijo en Mateo 22:37, cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Estamos amando al Señor Jesús de esa forma? ¿Estamos amando a Dios de esa manera? Ese es el culto de primicias que debemos entregar. Ese es el culto de primicias que debemos ofrecer a Dios. Amar al Señor con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y dice, y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos al prójimo, y el prójimo es toda aquella persona que no somos nosotros. Cuando nos amamos como a nosotros mismos, cuando los amamos como queremos nosotros que los amen. Cuando les hacemos como queremos nosotros que nos hagan. Entonces, cuando hacemos esto, estamos dando un culto de primicias a Dios. Es la puerta para la manifestación del poder de Dios. Es la palabra que Dios promete darnos cuando le damos lo primero a Dios. Él abrirá las fuentes de su bendición. Lo dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y traeré bendición hasta que sobre y abunde. Esa es la parte material. Traer los diezmos. Pero hace tiempo entendí algo. Hubo una persona que me enseñó un principio. Cuando su esposo le daba 1,5 millones de pesos mensual de su salario que el esposo trabajaba, de su salario el esposo sacaba su diezmo y entregaba a la esposa 1,5 millones para los gastos de la casa, que ella era quien los administraba. Yo me pregunto y te pregunto, si ya el esposo había diezmado sobre el total de lo que recibía, ¿la esposa debía diezmar y ofrendar de ese 1,5 millones? La palabra de Dios nos enseña, dice, de lo recibido de tu mano te damos. Y entonces quizá ella no podía ofrendar económicamente, pero si se compraba un vestido no iba a quitarle el cinturón o el cuello o una manga para diezmarlo. El 10% de la tela. No, ella más o menos sabía cuánto costaba y de sus ahorros ella sacaba su diezmo. Si preparaba 1 libra de arroz, cogía un puñado de arroz en su mano, una bolsa limpia y echaba ese puñado de arroz. Y así hacía todos los días hasta que llegaba el tiempo de presentar su ofrenda, su primicia,
y llevaba a la canasta de amor de la iglesia ese arroz que iba recogiendo de a puñito, esa lenteja, esos granos. Y ella estaba siendo diezmadora de lo que recibía de la mano de su esposo. Estamos siendo congruentes con ese principio. Espiritualmente esto significa nuestra entrega activa, el flujo de la gracia, de la sanidad, de la provisión, de la dirección en nuestras vidas, porque nos posicionamos en armonía. Escuchamos mucho la palabra armonía, y en la parte musical quiere decir que todos los sonidos de los instrumentos y las voces llegan a un punto de equilibrio, de armonía, es decir, suenan de una forma correcta y adecuada a los oídos de quien lo escucha. Cuando nosotros vivimos en armonía, estamos sonando correctamente en la frecuencia de Dios, en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios. Cuando tenemos una señal de identidad, la identidad no es tu documento, la identidad no es tu género, hombre o mujer. La identidad no es un número en un documento de ciudadanía o en un registro de nacimiento. La identidad es la esencia, es saber que somos criaturas, que somos creación, que somos hechos conforme a su imagen y semejanza. Cuando tenemos la identidad de hijos, porque a muchos se les olvida que antes de ser ministros de culto, siervos, siervas del Señor, salmistas, adoradores, maestros, profetas, apóstoles o pastores, antes de tener estas cualidades en nosotros, somos hijos. Mi padre falleció hace 38 años, 39 años ya. Y yo digo, soy hijo de Humberto Muriel. Porque llevo su esencia, llevo su sangre, llevo su ADN, llevo sus características y llevo sus apellidos. Pero físicamente ya él no está entre nosotros. Pero yo sigo siendo su hijo. Yo tengo esos atributos porque los heredé de él. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, no importa lo que hayamos crecido, lo que hayamos adquirido, lo que seamos humanamente, por la gracia de Dios, nunca dejamos de ser hijos. Siempre somos hijos y como hijos debemos recibir corrección, como hijos debemos sujetarnos, como hijos debemos obedecer. El culto de primicia es más allá de lo físico, distingue al hombre o a la mujer convertido del mundo que solo busca recibir. El culto de primicia no es solamente recibir, nos marca como hijos e hijas que han entendido que la verdadera plenitud viene de dar tal como lo demostró Jesús al dar su vida por nosotros. Hace algún tiempo compartía con un grupo de evangelistas de la ciudad de Cartagena de un ministerio que se llama Jucum. Y salíamos a hacer el trabajo de campo a un parque de la ciudad. Y uno de estos jóvenes, bastante joven, se acercó con un refresco de panela a algunas personas que estaban haciendo deporte allí en las instalaciones de ese parque. Cuando estas personas dejaron de jugar en un entretiempo, en un receso, este joven evangelista de Jucum se les acercó con un refresco y les dijo, ¿les puedo hacer una pregunta? Y yo observaba. Muy amablemente los deportistas le dijeron que sí. Y él les dijo, vamos a colocar un ejemplo que está muy de moda en Colombia. Si a ti te secuestran a un familiar, los grupos al margen de la ley, y piden un rescate por su vida, y dentro de las exigencias te dicen, nosotros soltamos a tu padre, a tu abuelo, a tu tío o a tu hermano, si tú vienes en su reemplazo. Te pregunto, como este joven evangelista le preguntó a esos deportistas,
¿Tú estarías dispuesto a canjear tu vida por la vida de tu familiar, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu hermano o de tus hijos? ¿Irías voluntariamente y te entregarías a esos captores para beneficiar el rescate de ese familiar que está allí cautivo? Los dos muchachos miraron al evangelista y se miraron entre sí y dijeron una grosería. ¿Tú estás loco? Yo no. El otro dijo, yo tampoco. Ninguno de los dos dijo eso, que no. Y el joven evangelista les dice, pero hay alguien que no es tu familiar, que no es tu papá, que no es tu hermano, que no es tu amigo, que no es tu esposo o tu esposa, que no lleva tu sangre, tus apellidos, tus genes, tus características, que murió en una cruz sin conocerte, y Él sí dio la vida por ti. Ese es el Cristo que yo quiero presentarte hoy. Ese es el Cristo que yo quiero que recibas hoy. Al Cristo de la gloria, al Cristo de la cruz, al Cristo que murió, resucitó y está entre nosotros. Al Cristo que se dio como ofrenda grata, como cordero inmaculado, con un sacrificio único, perfecto y suficiente. Ya no es tiempo de más sacrificios, de flagelaciones, de autoinfligirse dolor para buscar tu salvación. Estamos en un tiempo que la palabra de Dios llama el tiempo de la gracia. Y en ese tiempo de gracia hoy el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hija mía, tu corazón. Hoy el Señor te dice, yo quiero más que lo físico, yo quiero más que un diezmo, que una ofrenda, que una primicia, que una cosecha. Yo hoy vengo por tu alma, por tu vida, por tu salvación eterna. Hoy yo quiero darte perdón de pecados, quiero darte sanidad, quiero darte salvación y vida eterna en Cristo Jesús para con el Padre. ¿Estarías dispuesto a recibir hoy esa salvación? ¿Estarías dispuesto a entender que el tiempo de uno de nosotros es más valioso, que lo que poseemos es irreemplazable? El culto de las primicias nos llama a darle a Dios lo primero de nuestro día, reservando cada momento de nuestra vida. El día de 24 horas tiene 24 horas. El diezmo del día son 2 horas 40 minutos. Estás dedicando 2 horas 40 minutos a la lectura de la palabra, a leer, a compartir, a orar, a interceder, a pedir por otros. Dios lo hizo en su vida terrenal, lo hizo. Y capacitó a un grupo de hombres para que siguiera su ejemplo. Y hoy ya vemos muchos hombres y mujeres en el mundo que compartimos la palabra de Dios como yo lo he hecho en esta mañana. ¿Quisieras tú, amigo que me escuchas, hacer una oración de fe y recibir a Dios en tu corazón? Al hacerlo reconocemos que Él es el origen de todo y todo nuestro tiempo y nuestra vida le pertenece. Esas son las primicias que debemos dar a Dios. El culto de primicias implica ofrecerle a Dios lo primero y lo mejor de todo nuestro ser. Quisiera recibirlo hoy haciendo una oración, recibiendo a Dios en tu corazón. ¿O deseas, amigo o amiga que me escuchas, reconciliarte con el Señor? Si deseas hacerlo, yo te pido que, por favor, cierres tus ojos. Porque no se trata de usar nuestros talentos para nuestro beneficio o para alcanzar metas terrenales, sino ponerlos al servicio de su reino, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él. ¿Quieres repetir conmigo esta oración? Cierra allí tus ojos y repite conmigo si por primera vez vas a recibir al Señor o te vas a reconciliar. Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Dios
y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y límpiame de todos mis pecados. No permitas, Padre amado, que yo me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Solamente escucha. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por la vida de cada hombre, cada mujer, cada persona que en esta mañana te ha recibido en su corazón. O aquella persona que se había apartado por diferentes circunstancias propias o ajenas de su voluntad y hoy te recibió nuevamente, se reconcilió. Repitan conmigo todos. Señor Jesucristo, en esta hora yo te pido que vengas a mi vida y que no te apartes de mí. Límpiame de todos mis pecados. Límpiame de toda condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y ven, entra a mi casa. Te lo pido. Con acción de gracias. Amén. Padre amado, Padre de la gloria, en esta hora yo te doy gracias por esta tu palabra, que es especial porque salió de un Dios especial, que vino por el Espíritu Santo, que es muy especial, para ser depositada en corazones especiales. Yo te pido, Padre amado, que esta tu palabra cumpla el propósito y la metamorfosis por el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que me has dado en esta mañana de domingo de compartir esta tu palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Me doy por satisfecho y por bien servido si esta palabra del culto de primicias de hoy ha tocado tu vida. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre amado, Padre de la gloria, Padre eterno, en esta hora, en el poder del acuerdo, como dice tu palabra en el Evangelio de Mateo, me presento delante de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, orando e intercediendo primeramente por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de la congregación, por mis familiares, amigos, por los siervos y siervas del Señor, consiervos de culto que hoy están de pronto en una cama de hospital o tienen alguna afectación de su salud. Por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada creyente, por cada simpatizante que hoy tiene una situación difícil por resolver. Padre amado, yo deposito cada oración, cada palabra, cada ruego, cada súplica, cada inquietud en tus manos. Tú las conoces, tú conoces todos nuestros pensamientos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo deposito todos estos pensamientos, estas oraciones, estas peticiones delante de Jesucristo en la cruz, llevando todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo y colocando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre amado, que se haga en mi vida, en la vida de mi familia, en la congregación, en la vida de los ministros y ministras de culto que me escuchan, en la vida de los amigos, amigas, creyentes y simpatizantes, conforme a tu voluntad y a tu multiforme gracia en cada uno de nosotros. Que recibamos sanidad, provisión, sustento en nuestra vida, en la vida de nuestras familias y en nuestras generaciones. Un abrazo para todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Su siervo, consiervo, servidor y amigo, profeta, pastor, Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio, Barranquilla, Colombia. Shalom, bendecido día para todos.